Saludos y gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tenemos un invitado especial. Hoy tenemos a Antonio Isa Conde, un empresario dominicano prestigioso y exministro de Energía y Minas, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas, pero antes saludarle. Y para mí es un honor que esté por segunda ocasión aquí en Verdades al Aire. El honor es mío. Me siento muy bien aquí contigo. Recuerdo aquel programa que hicimos que realmente me gustó mucho. Muchas gracias para mí. Y los programas no lo hace el entrevistado, sino tiene que ver mucho con el entrevistador. Gracias. Mire, es importante comenzar por lo que ha sido las últimas informaciones, y lo último ha sido con relación a Energía y Minas, sobre todo a energía. Luego de muchos escarceos, el presidente Luis Abinader tomó la decisión de retirar los aumentos y de mandar el tema por ante el Consejo Económico y Social. Sí. ¿Qué le pareció esa decisión? Mira, yo he hablado bastante de esto. Realmente, para mí, debo decirle, me dolió esa metida de pata del gobierno. ¿La metida de pata? Del gobierno. ¿Pero cuál? ¿Retirar los aumentos? No, los aumentos, cómo se hicieron y sobre todo, cómo se justificaron con el pacto. Eso fue lo que me dolió. ¿Por qué una metida de pata? Si estaba pactado. ¿Por qué? Porque tú no le puedes aumentar como le aumentaron y además le anunciaron que iban a aumentarle más a gente que se está tragando un cable y escudándote en un pacto que prevé que para hacer ese aumento hay que hacer una serie de cosas que tienen que ver con reducir las pérdidas, con hacer más eficiente a la distribuidora, etcétera, etcétera. Pero la metida de pata, perdóneme, es porque no es el momento. Aumentaron sin haber creado las condiciones para que la población dominicana sintiera que el aumento tenía una justificación. Cuando tú le pides sacrificio a alguien, no es lo mismo que tú le pidas sacrificio y tú estar boyante, mientras que tú dices, mira, yo voy a hacer esto, voy a mejorar las pérdidas, voy a ser más eficiente, voy a acabar con el clientelismo de las distribuidoras. La situación internacional nos obliga a hacer un aumento. Pero antes de yo hacer un aumento, voy a tratar de disminuir las pérdidas. Pero ¿y cómo se puede, perdóneme, disminuir las pérdidas si precisamente el aumento es para generar recursos que puedan ayudar a disminuir esas pérdidas? ¿O no? No, claro que no. Tiene que ver el aumento de la nómina a los niveles que en esa distribuidora han aumentado las nóminas con eso. No. ¿Cómo se disminuye la pérdida? Mejorando la eficiencia, mejorando el gasto, de los compras, sí. Invirtiendo, en vez de invertir en salarios o en nómina, invirtiendo en mejorar redes, invirtiendo en contadores buenos y sobre todo tomar una serie de medidas para evitar la evasión de la gente que no paga la luz. Pero hay que generar recursos para la inversión, y para eso es el aumento del 3%. Pero primero tú tienes que sacar los recursos que tú tienes, porque a ti te están dando mucho. Mira, cuando uno vive en una empresa privada, cuando está quebrada, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que primero hace un empresario? Reducir los gastos y hacerse más eficiente, más competitivo para ganar mercado. Aquí, como son empresas públicas, no importa las pérdidas que tú tengas, si tú tienes al Estado alimentándote, porque si no quebrarías. Entonces, es muy fácil tú no tomar ninguna medida para tú hacerte más eficiente, hacerte más competitivo. Entonces, cuando el Estado te grita, no aguanto más porque tengo demasiado carga con todos los incentivos que estoy dando, tú decís, bueno, le voy a pasar mi deficiencia al consumidor. ¿Estos aumentos que se han hecho esos señores son ilegales o inoportunos? Porque puede ser que sea legal. Bueno, estoy hablando de las... esto no es problema de legal o no legal en el caso de la distribuidora. Yo no estoy hablando
oye, estoy hablando de la distribuidora, no de los organismos de supervisión, etcétera. Eso es un problema ya de otra naturaleza, porque la ley prevé eso, pero una cosa es lo que la ley prevé y otra lo que tú, una persona consciente, en una situación como la que está atravesando el país, decidas. Por eso le pregunto inoportuno, porque yo creo que... fue inoportuno. Exacto. Fue en cierta medida, podríamos calificarlo de egoísta, porque ilegal no fue. Vamos a ponernos claro porque la ley prevé eso. Hay que ser sincero. Ahora, el caso de la distribuidora es otra cosa. Tú no puedes, en una empresa quebrada, seguir aumentando nómina. Tú lo que tienes que es reducirla. Tú tienes que amarrarte los cinturones. Pero las nóminas se han reducido en más de 1,000 personas. Las distribuidoras. En dinero, no. En dinero ha aumentado enormemente. Y vamos a poner claro, en una empresa quebrada, los niveles salariales ahí lloran ante la presencia de Dios. Pero volvamos a lo ético. Óyeme, tú me estás pidiendo a mí que me sacrifique, pero tú no estás haciendo ningún sacrificio. Pero lo peor de esto, me está justificando en un pacto que puede no ser perfecto porque no lo es. Un pacto de esa naturaleza donde participaron 250 personas representando distintos sectores de la vida nacional, a donde se reúnen para lograr acuerdos, discuten durante 3 años, es difícil que salga perfecto, porque lo ideal es lo que se obtiene, acercar lo deseable de cada quien a lo posible. Entonces se toma resolución. El presidente ha enviado ese tema por ante el Consejo, lo que significa y augura nuevas discusiones. ¿Qué usted espera? Ahora te voy a llegar a eso. Entonces, ¿qué pasa? Tú en ese pacto, el 95% de los compromisos son del Estado. Oye bien, compromisos que podía tomar el Estado con firma o sin firma, o sea que se podían tomar desde el gobierno pasado. La mayoría no se tomaron. ¿Pero y por qué no se tomaron? Usted era presidente. No, yo no, espérate, óigame. Tú estás más informado en este sentido. Acuérdate que al Ministerio de Energía y Minas, por ley, le quitaron todo lo que tenía que ver con electricidad. No, cuando digo que usted, porque usted es una voz sumamente importante en ese sector. Pero yo lo que te estoy diciendo ahora lo grité en todos los... yo lo que hablo hoy lo dije y quizá con más fuerza en mi propio gobierno. Okay. Yo la cosa que creía la decía. Incluso me opuse públicamente a la reelección. Me opuse públicamente siendo ministro, para no hablar de otras cosas. Sí, bueno, entonces yo no me callaba, lo hacía con la propiedad de vida, pero esa ya por ley no era área de mi jurisdicción, al punto que no nos convocaban a las reuniones de las empresas eléctricas que se hacían en el Palacio. O sea, ¿qué es lo que pasa? Y esto hay que oírlo con detenimiento. En este país, el problema principal del sector eléctrico, lo he repetido muchas veces, es que se cree o se piensa, los políticos sobre todo, que la electricidad es una mercancía política. Te ha dicho que la sede es un botín político. Y las empresas eléctricas, un botín político. Entonces, por eso es que tú ves mucha gente que incluso te aplaude los pactos, te habla palabras bonitas, aprueba todo lo positivo, pero en el fondo no quiere eso. ¿Por qué? Porque ninguno que maneje esa empresa, con excepciones, no puedo generalizar porque hay gente seria que ha trabajado en ese sector y ha hecho la cosa como Dios manda, pero a nadie le gusta estar atado. ¿Por qué usted lo define como un botín político? ¿Por qué? Porque lo que van a ir, van con él, básicamente, no todo, vuelvo y digo, pero en su mayoría van a hacer y deshacer. ¿Y no podría definirse mejor como un botín empresarial? Porque son los empresarios que se quedan con la gran parte. Estoy hablando de las empresas eléctricas, de la distribuidora. Los empresarios, oye bien, son dueños de una parte de la generadora, porque esa es otra concesión errada.
los dueños de las generadoras, con algunas que son privadas, es el Estado el socio mayoritario. Ahora, ¿qué pasa? La ley le dio la facultad al socio capitalista a manejarla, porque uno de los propósitos de la ley era quitarle la administración de esas empresas al sector público, porque entendía que era un mal administrador. ¿Usted qué entiende? Yo estaba totalmente de acuerdo con eso. Ahora. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Antonio Izaconde. Antes de irnos a pausa comercial, tenía la palabra. ¿Puede, por favor, terminar la idea? Hablando que las empresas generadoras, el socio mayoritario es el Estado, no los particulares. Ahora, la ley preveía que quien administrara la empresa era el socio capitalista. ¿Por qué? Porque el espíritu de la ley era quitarle ese botín al sector público, porque se entendía que eran malos administradores. ¿Deben volver al sector privado? Vuelvo, espérate, déjame terminar la idea. Ahora, esa ley que capitalizó las empresas no fue una cosa ideológica. Era que esas empresas estaban quebradas y no eran sujetos de crédito, ni el Estado tenía el dinero para meterlo. Tenía que buscar un socio que metiera dinero, pero nadie iba a meter su dinero en una empresa mal administrada. Entonces ese fue el sentido de la ley. Yo no trabajé en la ley, yo la ejecuté. Sí, Ahora bien, lo que el Estado no renunciaba y no debió renunciar nunca es a su papel regulador. Y ahí vuelve la falla del Estado como regulador. No hizo su trabajo el Estado. Ni lo ha hecho ahora. Y todavía hay deficiencia. Eso ha mejorado mucho. Vamos a ser. Ha mejorado, pero todavía tiene deficiencia. Yo le voy a ser franco. Cuando uno ve uno de los objetivos que debía tener el país, era que los organismos de supervisión sean totalmente autónomos. En el caso de la Superintendencia de Electricidad, históricamente, quizá ahora ha cambiado eso un poco, no tenemos poco tiempo en este gobierno, pero históricamente el superintendente es el presidente. Ahí se hace lo que decía el presidente, no lo que decía el Consejo. Esa es una realidad dura. Y de ahí fue que muchas cosas que se pudieron hacer no se hacían. Pero además, había cosas que había que vigilar que no se vigilaron. Por ejemplo, en los contratos de las empresas capitalizadas preveían que se nombrara un comisario con poderes especiales para cada 3 meses hacer una auditoría muy amplia y darla a conocer al público. Bien, todo eso es en el pasado. Ahora mismo, pero ¿qué usted cree que hay que eso hacer? existe todavía, porque esa ley está vigente todavía, esos contratos están vigentes. Entonces, ¿qué pasa? Ese comisario no se nombró el primero hasta los 3 años. Oye, 3 años. Ahora, yo no he visto, yo no sé tú, un informe de esos comisarios todavía. Entonces, cuando hay un error en alguna de esas empresas, muchas veces se le achaca, mira, a los administradores, pero el papel del Estado como supervisor, él no ha renunciado a su poder normativo bajo ningún concepto. Él le ha dado la administración y tienen que administrar de acuerdo a las normas corporativas. Y el Estado es socio mayoritario y el secretario es nombrado por el Estado. Mire, la realidad fáctica es que el tema ha vuelto por ante el Consejo Económico y Social. ¿Qué usted cree que puede salir de ahí? Porque los apagones continúan. Mira, perder tiempo. Perder tiempo. ¿Por qué? Porque hay una serie de medidas que nadie objeta, que están en el pacto, que, repito, podían haberse tomado con firma o sin firma, pero ya está firmado, que tienen que ponerse en vigencia desde ya, no hay que esperar discusiones. Si el pacto duró 3 años, imagínate cuánto tiempo van a discutir esa reforma. Mientras tanto, el sector eléctrico sigue en picada. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Inmediatamente y sin pérdida de tiempo, tomar medidas drásticas
primero, para reducir las pérdidas. Segundo, para hacer más eficiente la administración incluso el pacto prevé los niveles de gastos operativos que debía tener en un periodo de tiempo. ¿Qué medida usted tomaría? La que dice el pacto. No, pero que eso significa en el pacto significa reducir las pérdidas en un periodo de tiempo, 6 años, a 15%. ¿Se necesita cuarto para eso, don Antonio? Los cuartos, han aparecido cuartos para muchísimas cosas que no tienen la trascendencia de eso en primer lugar, pero en segundo lugar, tú puedes obtener los cuartos reduciendo los gastos de las administradoras por ineficiencia, eliminando el clientelismo, poniendo planes de austeridad seria, pero hay otra cosa. El pacto prevé también los plazos que tiene que hacerse cada cosa y los niveles que se tienen que lograr. E incluso prevé un régimen de consecuencia para aquellos administradores que no cumplan. Y el régimen de consecuencia, quien en el pacto se prevé que sea el presidente de la República. A su entender, las nuevas autoridades han sido ineficientes en el manejo de la cosa eléctrica del país. Eso no lo digo yo. No, pero yo eso lo dicen los números. No. Yo no digo eso. Yo nada más enseño los números. Cuando tú ves que las pérdidas, por ejemplo, desde tengo un 45%, ¿qué tú vas a decir? Dime, te pregunto yo a ti. Bueno, ahora, que antes estaban en un 50%. No, sí han bajado un 45%. No. Antes estaban malas, muy malas, a excepción de Sur, que mejoró. Ahora eso ha ido de mal en peor. Y eso es lo que hay que ponerle freno. Y hay que ponerle frenos rápido. Y el pacto con todas sus deficiencias, prevé mecanismos, prevé metas que se pueden implementar ya. Entonces, tú ponerte a discutir sobre eso mismo y esperar que esas discusiones que pueden durar el tiempo que sea, el pacto duró 3 años, para tú comenzar a hacer esto, no. ¿Qué hacemos entonces con las sedes? Hablar menos y hacer más. ¿Pero se la quitamos al sector político y se la damos a los empresarios? ¿O cómo exorcizar el problema? Yo soy de la teoría que el problema no es quién administra. El problema es cómo se administra. El problema es el papel del Estado como órgano supervisor y normativo. El problema es cómo se cumplen las normas y las reglas. Si tú tienes los mecanismos que lo prevé el pacto con su deficiencia, te repito una vez más, sí, tú aplicas eso y el Estado está pendiente de que eso se haga, tú tendrás una administración más eficiente. Pero usted fue ministro de Energía y Minas, aunque no fue quien llevaba la batuta, desde ahí pudo haberse dado cuenta que una cosa es lo que uno puede plantear y otra cosa es la realidad de cómo hacer posible todas esas ideas que usted tiene que son brillantes. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque el clientelismo y el rentismo político ha corrompido todo el sistema político dominicano. Aquí tuve un congreso que da pena. Vuelvo y digo con excepciones. Con excepciones también. ¿Que da pena en qué sentido? Da vergüenza. Da vergüenza. Con excepciones. Pero también en la administración pública, en esta y en la pasada, hay gente buena, hay gente brillante, hay gente haciendo las cosas como se debe. Pero tú ves la presión y la angustia que tienen muchos, que no pueden hacer las cosas porque la clientela lo arropa. Esa impotencia lo llevó a usted a renunciarle a Danilo. Tengo entendido que usted le renunció 2 veces, no, pero eso fue por otro motivo. ¿Cuáles son, si se puede saber? Porque entendía que habían algunos funcionarios corruptos que había que sacar. ¿Y qué le dijo Danilo? Y me barajó un tiempo hasta que yo los renuncié y tomó la medida consecuente. Pero eso ¿Cuál fue la medida consecuente? Adiós, lo cambió. Cambió los funcionarios. El funcionario. Yo no voy a hablar de esto, porque ponerme a hablar de esto sin las pruebas y las cosas puede conducir a cualquier cosa. He renunciado 2 veces. Pero a la larga, el problema particular me lo resolvió. E incluso en esa carta que yo le renuncié, le decía que en su gobierno se estaban haciendo cosas que sería una mezquindad, negar cosas muy positivas.
y había un grupo de funcionarios que estaban trabajando como Dios manda. ¿Y qué cosa hacía ese funcionario que entorpecía su gestión? Déjame terminar. Aunque lamentaba que los cambios estructurales no se hacían, porque desafortunadamente se hacían muchas cosas buenas. Y cuando se iban a los cambios estructurales, a los cambios profundos, como la reforma fiscal, por ejemplo, desde que estaban arándose, pero en la superficie, desde que se encontraban con una piedra, y las piedras eran los poderes fácticos, ahí se quedó el problema. ¿Qué cosas tan mal hacían esos funcionarios que le querían entorpecer su gestión? Una política clientelar, corrupción, aunque yo jamás me imaginé, por ejemplo, cosas que estoy viendo ahora, jamás me podía imaginar que habíamos llegado a ese extremo, pero eso no es del gobierno pasado, ni el anterior, es de todos los gobiernos. Yo he dicho, y ahora tú has visto en este gobierno, a cada rato tienen al presidente loco haciendo truchimanería y tiene que estar tomando medidas, un hombre que debería estar concentrado en una situación de crisis como esta, en tomar las medidas que haya que tomar para la crisis, pero eso distrae. Pero ¿cómo truchimanería? Pero tú no has visto que ha tenido que cambiar funcionarios, que a cada rato sale un escándalo. Y eso que con las medidas de ahora, con una procuraduría como lo tenemos, todavía esa clientela que está enquistada en el sistema político, en los partidos políticos, quiere seguir haciendo de la suya porque no tiene límites. Yo quiero su valoración sobre cómo usted entiende que está gobernando el presidente Luis Abinader. Bien, continuamos con esta entrevista con Antonio Izaconde. Antes de irnos a comerciales, su valoración sobre cómo usted entiende que Luis está gobernando y la situación económica del país. He repetido que el clientelismo y el rentismo político han tomado tanta fuerza en las estructuras, en los partidos, en la estructura política en general, que los líderes y funcionarios a veces se convierten en reos de confianza. Están limitados. ¿Está pasando eso ahora? Ahora pasa. ¿Por qué? Pasa porque lo estamos viendo todos los días. Hay medidas positivas que desde que un poder fáctico grita, se va para atrás. Ahora, las medidas, aquí se han tomado medidas importantes. La más importante para mí, es la lucha contra la corrupción. El tener una procuraduría independiente o bastante independiente. Eso es un gran logro. Punto para el gobierno. Eso es un punto, pero ese casi no tiene precio. Mi diferencia es en el plano económico. Porque yo tengo una visión, no de ahora, para este gobierno, ni para el anterior, de años. Una visión desarrollista que difiere mucho de la que predomina y ha predominado en este país. Y eso me hace ver las cosas desde una óptica distinta y las medidas que se toman desde mi punto de vista también la veo con una óptica distinta. Por ejemplo, ¿usted no está de acuerdo con la situación económica, en cómo la maneja el gobierno? Ok, vamos a hablar de la situación económica. Estamos en una crisis mundial. Yo he dicho y he advertido que estamos frente a una tormenta perfecta que se ha estado formando, pero que los vientos comienzan a llegar. Esa tormenta perfecta la está combatiendo el gobierno fuertemente, con subsidios y con medidas economicistas. Yo creo que las medidas economicistas, como los aumentos de la tasa de interés, estas cosas, juegan algún papel, pero no van a la estructura del problema. Y te voy a decir las cosas de la manera más sencilla. Sí. El crecimiento económico de la República Dominicana, cuando tú lo ves en números, dice esto es un milagro. Y todos estamos felices porque vivimos en un país en crecimiento. Óyeme. Pero crecimiento no es desarrollo. Desarrollo es algo más.
porque implica el ser humano, su presente, su futuro, su calidad de vida. Cuando te dan el número del crecimiento que tiene cualquier país, no el nuestro, que es un promedio. En este país, ese crecimiento se queda en el 10% de la población. ¿Por qué? Porque hay una desigualdad tremenda. E incluso en ese 10% hay también desigualdad. Pero se está tratando de combatir esa desigualdad. Se han tomado medidas. ¿Cuáles medidas reales, efectivas? ¿Cuáles? Óyeme, sí. Subsidios pasajeros. ¿Qué es preferible? ¿Darle una sardina o un anzuelo o enseñarle a pescar a alguien? Bueno, yo digo, el aumento del empleo es una medida, porque exactamente. Pero la medida que se está tomando... El aumento de la máquina productora del país en cualquiera de los sentidos es otra medida. Pero mira los subsidios, el país tiene que, porque estamos en un asunto de sobrevivencia. Mira, la situación económica mundial afecta a todos. Espérate, el subsidio, en algunos, no todos los subsidios, hay subsidios que son importantes y hay, sobre todo cuando son focalizados. Pero tú acabas de decir algo que no es real. Oye bien, las medidas que se están tomando para combatir la inflación, lo que tienden es a disminuir el empleo, a contraer la economía. O sea, todo lo contrario de lo que tú estás señalando. No, pero no lo digo yo, lo dicen los números del banco, que ha aumentado el número de empleo en 400,000. Pero la medida que están tomando, oye bien, cuando se toman medidas contra la inflación en términos economicistas, ¿qué es lo que pretende? Vamos a contraer la economía. Contraer la economía significa disminuir los empleos. Pero con este panorama nacional y mundial, ¿qué hacer, don Antonio? Ir a la economía real. No quiere decir eso que no se tomen algunas medidas de tipo economicista. Pero ¿qué ocurre? Volvamos a los promedios. Cuando tú hablas de inflación en cualquier país de un 8%, esos son promedios. La inflación para un tutupote o para un hijo de machepa son dos índices distintos. Cuando tú me lo promedias, eso no vale. Aquí todo el mundo está claro en qué hay que hacer. Entonces, el problema es cómo hacerlo. Espérate. Vamos a comenzar. Ese es mi tema. Bueno. El problema no es hablar, sino hacer, tener propuestas escritos sobre eso. Óyeme, cuando tú te pones a ver la economía real de la República Dominicana, es una economía muy dependiente de insumos extranjeros. En la agricultura, no lo digo yo, lo dice el Banco Central, el 80% de los insumos son importados. Aquí no criamos pollo, ensamblamos pollos. ¿Le creemos al Banco Central? Bueno, ese es el organismo que tiene las estadísticas. Pues entonces tenemos que creerle cuando yo le digo que el Banco Central habla de 400,000 nuevos empleos. Pero la medida que está tomando es para reducir esos empleos del que está hablando. Pero es el mismo banco, lo que le quiero decir. Es el mismo banco, pero está tomando medidas que creo oportunas para contraer la economía. Y eso no lo está haciendo el Banco Central de la República Dominicana, lo está haciendo los bancos centrales del mundo, y vamos a hablar de lo que eso representa para República Dominicana. Si tú me dejas el chance de concluir la idea. Claro, okay. Este programa es suyo. Bueno, fíjate, nosotros tenemos que invertir, más que hay subsidios que hay que mantener, pero más que en subsidios, tratar de integrar más al origen la producción. ¿Cómo lo hacemos? Tratando de depender menos de insumos extranjeros. O sea, sembramos el país. Sembrando el país, pero vamos a sembrar el país en los ítems que seamos competitivos. Nosotros, por ejemplo, en la agricultura, estamos sembrando a veces, en la agricultura y en la industria, estamos dedicando recursos a cosas que no somos competitivos. Entonces, y cuando yo hablo de competitividad, oye bien, es competitividad auténtica. Pero eso que se va en la innovación, en invertir en capital social, en salud, en educación, en tener trabajadores más preparados, capaces
de producir productos diferenciados para competir. Pero eso que usted sugiere, don Antonio, es exactamente lo que Agricultura dice que ha invertido, más de 7 mil millones sembrando el país. O sea, eso que usted sugiere se está sembrando, ¿cómo? Aquí es que está los productos primarios no es que garantizan. Sembrar nada más. No es sembrar sobre todo y estimular la siembra en los productos que tengamos más ventaja comparativa. Haciendo un esfuerzo de ir más al origen, de depender menos de los insumos extranjeros. ¿Por qué? Porque si viene una crisis, como está viniendo, por ejemplo, desde el momento que aquí haya una carestía de maíz y de soya, que ahora está el precio en las nubes, lo estamos subsidiando, está en las nubes, pero hay países que ya han desarrollado, que ya comienzan a sentir que le falta soya, que le falta maíz. Vamos a suponer que el 80% de la soya usted sabe vamos a suponer que ocurra, que eso no caiga, porque las brisas van a llegar aquí. Entonces, tú no tendrás los insumos para producir pollo. Entonces, pero qué mejor incentivo, perdóneme. Tú tienes que tratar de comenzar a producir cosas que puedan permitir mayor autonomía frente a la dependencia de insumos. Para eso el gobierno está invirtiendo unos 10 mil millones en incentivos con tasa cero para los productores. ¿Qué mejor incentivo que usted le dé un préstamo? Por Dios, yo no te estoy diciendo que los incentivos están buenos, sino también a dónde debemos dirigir la inversión. Si yo te doy incentivos para que tú sigas haciendo lo mismo, produciendo lo mismo, a la larga, si viene esa tormenta perfecta, todo eso se te va a acabar por más insumos que sea. ¿En qué renglones entonces debemos dirigir eso? La idea en cualquier renglón es tratar de ir más al origen, tratar de depender menos de insumos extranjeros. Está bien que demos subsidios, pero vamos a invertir en tratar de disminuir esa dependencia, porque en la medida que disminuyamos esa dependencia, cuando venga esa crisis con toda su fuerza, nosotros vamos a tener más autonomía. ¿No espera una crisis peor que la que tenemos? Claro que sí. ¿Sí? Sí. Mire, usted... Pero no soy yo que lo diga. No, lo dicen los números. Yo tengo hasta un plano. Sí. Yo estoy de acuerdo con usted, incluso la gente aquí está como jugándose con eso. Pero espérate, cuando tú lees hoy en el periódico la situación de Estados Unidos y te dicen los economistas de Estados Unidos que estamos... Entra en una recesión económica, técnica. ¿Qué significa eso para nosotros? Yo quiero que hablemos de eso, pero en un minuto. Porque antes de llegar ahí yo creo que usted tiene una oportunidad maravillosa de ayudar al gobierno. Y es que el ministro de Economía es sobrino suyo. Usted se ha sentado y le ha explicado todas estas cosas. Él sabe todo eso. Lo sabe. Yo no lo tengo que explicar. No, pero yo estoy seguro que él va a hacer su esfuerzo, pero tú sabes que el Ministerio de Economía es un ministerio de planificación. Exacto, ahí se planifica lo que hay que hacer. Sí. Y muchas todo veces eso que usted está hablando es planificación. En ese ministerio no es lo que se ejecuta en las instituciones operativas. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque así funciona este Estado, nuestro estadito criollo. Mire, yo quisiera aprovechar para preguntarle precisamente eso. ¿Qué le parece a usted la designación de su sobrino? Muy bueno, no porque sea sobrino mío, y lo aclaro, y de Miguel Seara, no, lo aclaro. Esas son gente preparada, son gente seria, son ciudadanos ejemplares en todos los sentidos de la palabra, y yo lo apoyé desde el primer día y dije, no es porque Pavel sea mi sobrino querido, mi sobrino mayor y querido. Pero tiene el temple para que se cumplan esas y cosas, además, como usted dice. Yo estoy seguro que sus actuaciones van a ir en beneficio del país. Bueno, y si las él hace medidas que tanto, hasta ahora, las medidas que veo que están tomando van en buena dirección. Y yo creo que eso va a ayudar al Estado
como van a ayudar otros funcionarios, porque hay muchos funcionarios buenos haciendo las cosas. Bien, siendo usted su tío, si él hace lo que usted dice que hay que hacer, si él es planificador y somete las planificaciones, se augura un buen futuro para el país en términos económicos. Bien, continuamos aquí con Antonio Izaconde, hablando de economía, ya no estamos hablando de energía. Don Antonio, Estados Unidos acaba de anunciar que entra en una recesión económica de carácter técnico. Eso podría tener efectos directos en la economía dominicana. Hace mucho que decimos que un estornudo en Estados Unidos es una gripe aquí. Eso tiene su sentido. Fíjate, las remesas han subido, el turismo ha subido. Pero desde el momento que un ciudadano norteamericano, canadiense, español, francés, alemán, lo que sea, sus ingresos se le van achicando porque la medida que están tomando contra la inflación son recesivas. Eso implica menos empleo, menos ingresos, mayor costo de la vida. No tendrán el dinero necesario para mandar remesas y para viajar. Tendrán que ir cortando una serie de cosas, administrándose. Y eso automáticamente nos afectará a nosotros, indudablemente. Desde el momento que la escasez de grano mundial se agudice, eso nos va a afectar a nosotros, y por eso digo que tenemos que hacer un esfuerzo. Óigame, yo no estoy diciendo que eso se pueda hacer de la noche a la mañana. Yo estoy diciendo desde hace muchos años que el sistema de producción de nosotros tenemos que darle un giro hacia una economía mucho más integrada, a donde la gente sea el centro de las políticas públicas. ¿Y por qué hablo de la gente? No solamente por altruismo. La gente es el mercado. Si la gente es más próspera, el mercado es más próspero y los ricos serán más ricos. Pero si tú vas concentrando la riqueza en manos de unos cuantos y va empobreciendo al resto de la población, el mercado se te va estrechando. Eso es tan fácil de explicarlo y uno lo ve tan elemental. Sin embargo, los gobiernos no hacen esas cosas. ¿Por qué, don Antonio? ¿Por qué? Volvemos a la palabra. Cuando yo hablo de clientelismo y rentismo político, tú no te has dado cuenta, o eso hay que explicarlo, o cualquier ciudadano dominicano o no se da cuenta de la dependencia que tienen los gobiernos, los políticos, de los poderes fácticos. Pero incluso en términos clientelares, al gobierno le conviene cumplir con esas cosas. Yo lo que no entiendo es eso. Por ejemplo, cumplir con la inversión en la agricultura, cumplir con la inversión en todos los sectores. Pero espérate. ¿Le conviene también? Espérate. Claro que le conviene. De manera clientelar. Que le conviene. El asunto es que lo dejen. Y por eso hay momentos, oye bien, uno de los temas más difíciles aquí, y eso también vuelvo, producto de la clientela, es que todos los funcionarios quieren ser una monedita de oro, que todo el mundo lo quiera. Y eso no es posible. El que no habla de poderes fácticos. Aquí el único poder fáctico que es capaz de manejar a un gobierno es el empresariado. Hay el sector empresarial, la iglesia, hay una serie de sindicatos, pero el único que tiene poder, gente que tiene aquí poder. Es el empresariado. ¿Usted cree que el empresariado está entonces? Hay empresarios y empresarios. Hay un sector del empresariado. Hay un sector del empresariado que por ejemplo, te dice que cree en la libre empresa hasta que en la libre empresa le pise un callo. O sea, hay otros empresarios innovadores que están tratando de hacer las cosas bien, como en todo. O sea, y en la política, y yo, la esperanza mía es que aquí hay políticos jóvenes y menos jóvenes, hay empresarios jóvenes y menos jóvenes que están formando, que tienen en su cabeza una idea diferente a la del pasado. A ver si le entiendo. Que son desarrollistas. Hay un sector empresarial entonces que está bombardeando las iniciativas. No es que la bombardea, es que es retrógrado. Bueno, con sus te voy a enseñar una cosa muy fácil. Sí. Cuando aquí se habla de un aumento de precio, de un aumento de sueldo de los trabajadores, del salario nominal, que para mí el salario nominal no es nada,
porque el salario nominal, regularmente esos aumentos suben por la escalera y la inflación sube por el ascensor y se va. Yo lo que creo, y he hablado toda la vida de eso, en el salario real, la cantidad de bienes y servicios que puede comprar un trabajador con el salario nominal que gana. Y cómo tú aumentas esas capacidades para comprar. Por ejemplo, mejorando los servicios públicos. Si un trabajador gasta más según las últimas estadísticas que yo vi, el 19% de sus ingresos en transporte. Si tú mejoras las condiciones del transporte drásticamente, tú vas a mejorar. Claro. Si tú mejoras la educación, va a mejorar los ingresos y la salud. Tú sabes lo que, a pesar de todos los planes, a pesar de todo lo que está haciendo el gobierno, mira lo que hizo en Senasa, que aumentó el subsidio que se lo da para las enfermedades catastróficas. Aumentó a 2 millones. Entonces son cosas. Todo eso es plata. Pero tú sabes lo que gastan los trabajadores aún en salud. Entonces, si tú tratas de mejorar todas esas cosas, tarde o temprano, el trabajador recibirá más bienes y servicios con el salario que tiene. Y eso no se lo traga la inflación. Eso no significa que no hay que mejorar también el salario nominal. Hablando de salud, hay un impasse entre el gobierno y el Colegio Médico Dominicano para que el gobierno no pase a patronato a algunos hospitales. ¿Usted cree que tiene razón de eso? Yo no conozco bien esos detalles. Okay. Pero realmente parte de los problemas que tiene el país son esos sindicatos y por ejemplo, cuando tú ves lo que es una AMD, un colegio médico, eso da pena. ¿Por qué? Eso no significa que hayan dirigentes buenos, porque son gente que realmente no quieren a la gente, no aman su profesión. Yo no entiendo cómo un médico puede hacer una huelga contra sus pacientes, porque no es contra el gobierno. Yo no entiendo cómo un sindicato de maestros puede dejar de dar clases atrasando sus alumnos que de por sí están atrasados. Y entiendo que gran parte del atraso que tenemos en el sistema educativo, en el sistema de salud, etcétera, tiene que ver mucho con eso. No todo, con los gremios. Pero tiene que ver, los gremios son cómplices de todo ese desastre que hay en el país. Embargo, la superación que han tenido esos sectores ha sido por sus gremialistas, por las luchas intestinas. ¿A costa de? Bueno, a costa de sangre y fuego, como todo aquí. Sí. Mire, don Antonio, su valoración sobre la aprobación de la ley de extinción de dominio. Bueno, eso es una cosa que yo deseaba y fui de lo que firmé. ¿No afecta al empresariado? No, y creo que eso es positivo. Ahora, cuando salió la primera que salió, yo me puse el grito al cielo, como muchos que apoyaban esa ley. Ahora, gracias al esfuerzo que se hizo en la Cámara de Diputados, etcétera, salió algo mejor. Todavía, por lo que he leído, porque yo no soy un especialista, hay algunos asuntos cuestionables. Por eso, yo apoyé una propuesta que hizo tu amigo Víctor Bautista, en el sentido de que sería conveniente hacer un taller con los constitucionalistas para despejar todas esas dudas y quizás hacer un aporte todavía para mejorarla más. Y consta, lo apoyé, no obstante que yo me prometí hace años, y no creo ya, ni en seminarios, ni en reuniones, ni en nada de eso, porque yo creo que ahora es un momento que no podemos desperdiciar tiempo en la situación que vive el país y el mundo, en bla, 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 sino haciendo cosas. Pero aquí, cada vez que tú hablas de cualquier tipo de reforma estructural y le va a pisar los callos a alguien, eso se queda ahí. Y tú no puedes hacer, por ejemplo, una reforma fiscal si tú no le pisas los pies a alguien. Pero,
¿hasta cuándo puede aguantar el gobierno sin hacer una reforma fiscal? No hablo de tributaria fiscal. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, su sobrino ha dicho que está en pausa, hasta que nuevo esté en aviso. pausa. Y es una palabra mal ahora. Yo no estoy de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque yo creo que eso hay que hacerlo ya. Pero ¿y el precio? No importa, ese es el precio que tiene. Eso es lo que diferencia un estadista de un político. El político tiene su capital político en un banco, sí, ganando intereses que la inflación lo va devaluando. El estadista lo invierte, aunque momentáneamente vea su capital político reducir, por una cosa que va a tener beneficio. Y la explosión social que puede provocar eso en estos momentos, meterse en una reforma fiscal. Eso depende, ¿A quién se lo porque sumamos? la reforma fiscal que tú estás pensando no es la que yo estoy pensando. Bueno, pero si vamos a hacer una reforma, tiene que ser una reforma cierta. Una reforma sin fiscal, parches. no regresiva. Una reforma fiscal justa, que beneficie a los de abajo. Explíqueme cómo se haría eso, una reforma fiscal justa, que solamente beneficie a los de abajo. El régimen fiscal que tiene la República Dominicana es el más injusto que tú te imaginas. La mayor parte de los impuestos son regresivos, lo pagan los pobres. La cantidad yo creo que hay incentivos que hay que mantener, pero la cantidad de incentivos que existen, que no benefician a nadie, sino al que los recibe, eso hay que revisarlo. Todo el andamiaje en que se monta el sistema financiero hay que revisarlo. El sistema de seguridad social hay que revisarlo. O sea, la reforma fiscal de la que yo hablo es una reforma fiscal desarrollista en beneficio de la gente y para la gente. Usted habla de la misma reforma que tiene el gobierno en carpeta, solo que no es el momento. El problema de la reforma es el cuándo hacerlo. Eso depende, porque vuelvo y digo, ya reforma es reforma, porque yo he estado ahí. Hay reformas que lo que tratan, cada vez que se habla de eso, no es una reforma fiscal, es una reforma tributaria. Y regularmente, ¿a quién afectan? Al más pequeño. Y la que yo pienso, no tiene que ser justa, desarrollista, pensando en la gente, equitativa. Bien, con usted siempre el tiempo es demasiado cruel, porque se va demasiado rápido. Así que para mí ha sido un honor tenerlo aquí en Verdades al Aire, y queda abierta otra entrevista, porque me gusta la forma en que usted maneja los temas. Para mí un placer. Gracias.